por Chavarría, paso lento, donde Tacuarita guarda su cuento. Camino a Batel, río Corrientes, el alma del gaucho siempre presente. Hay personajes que no se explican del todo, que no entran en una sola definición, ni siquiera en un intento. Y Alejandro Dolina es uno de estos personajes. Ni escritor, ni músico, ni humorista, ni filósofo. Aunque es todo eso al mismo tiempo. Un hombre que parece haber nacido para contar historias, pero sobre todo para recordarnos que el pensamiento también puede ser una forma de compañía. Alejandro Dolina nació en Morce, provincia de Buenos Aires, allá por 1944, un pueblo chico, de esos donde el tren marcaba la rutina y las tardes parecían eternas. Su padre era ferroviario, su madre maestra. Y en ese universo de trabajo, modestia y cultura popular, empezó a tomar forma esa voz tan suya. Esa mezcla de melancolía y picardía que más tarde se convertiría en su marca. Porque Dolina, antes de ser el negro que todos conocemos, fue un chico curioso, lector de enciclopedias y un soñador empedernido. Un pibe que escuchaba tango, leía a Dumas, se imaginaba batallas con los mosqueteros mientras su madre le explicaba una lección de historia. En esa infancia aparece algo que después recorrería toda su obra. La idea de que la cultura no está en los museos, sino en las calles, en los bares, en las conversaciones. Que pensar no es un acto solemne, sino una forma de estar vivo. En su adolescencia, Dolina se mudó a Buenos Aires, y Buenos Aires, con su ritmo, con su literatura y su ironía, fue el escenario perfecto. Ahí empezó a escribir, a tocar música, a formar parte de ese ecosistema de artistas, intelectuales y soñadores que en los 70 y los 80 todavía creían que se podía transformar el mundo con palabras. Su primera gran obra, Crónicas del Ángel Gris, lo puso en otro plano. Publicado en 1988, ese libro fue y sigue siendo una especie de refugio emocional para muchos. Porque detrás de los personajes del Ángel Gris, Manuel Mandev, el bar del Viejo Pedro, el club de los ocultadores de secretos, se esconde una Buenos Aires que ya no existe, pero que todos quisiéramos volver a caminar. Una ciudad de esquinas que huelen a café y a despedida. Ese libro no solo inventó un barrio imaginario, sino también una forma distinta de mirar la vida. Entre la ternura, la ironía, entre la tristeza y la esperanza. Pero si hay algo que define a Dolina, más allá de su literatura, es su voz en la radio. La venganza será terrible empezó en los años 80 y se convirtió en un ritual nocturno para miles de oyentes. Un espacio donde el humor, la filosofía y la música se mezclan sin pedir permiso. Donde se puede hablar de Aristóteles y al minuto siguiente reírse de un consejo amoroso absurdo. Esa es la magia de Dolina. Lograr que el pensamiento profundo y el chiste vulgar convivan sin chocar, como si fueran viejos amigos de barrio.
Su relación con el público no es de admiración distante, sino de complicidad. Escucharlo es como sentarse con él en una mesa de bar, café de por medio, mientras afuera llueve y adentro el tiempo parece detenerse. Hay algo terapéutico en eso. Uno puede acostarse con el alma cansada y sin embargo, Dolina logra que la noche tenga sentido. En su programa, el amor y la muerte son temas recurrentes, pero no desde la solemnidad, sino desde la lucidez. Habla del amor como una derrota inevitable, pero también como una de las pocas razones por las que vale la pena perder. También habla de la muerte como esa presencia que no se niega, sino que se baila con ironía. Todo termina mal, suele decir, pero mientras tanto podemos tocar un tango. A lo largo de su vida, Alejandro Dolina fue construyendo una obra coherente. El libro del fantasma, Bar del infierno, Cartas marcadas, todos tienen ese mismo tono entre melancólico y rebelde, entre Borges y Discépolo, porque él nunca renunció a su doble condición de lector voraz y hombre del pueblo. Y quizás por eso conecta tanto con generaciones distintas. Los jóvenes los descubren por su humor y los adultos los siguen por su sabiduría. Su figura también está rodeada de cierto misterio, ¿no? No se lo ve demasiado en los medios, aunque últimamente está dando varias entrevistas. Él no se expone en las redes sociales, no busca protagonismo, prefiere el escenario, el micrófono, la noche. En un tiempo donde todo se muestra, Dolina elige sugerir. En un mundo que corre, él se detiene. Y tal vez por eso, después de tantas décadas, su voz sigue teniendo peso. Porque no es una voz que grita, es una voz que piensa. Y si hay algo que quienes lo escuchamos cada noche aprendimos, es que el humor no está tan distante de la inteligencia. Y que la melancolía no necesariamente es tristeza. Dolina convirtió esa nostalgia en un arte y la conversación en una forma de resistencia. Quizás su mayor legado no sea una obra en particular, sino una manera de estar en el mundo, una forma de entender que el pensamiento también puede ser un acto de amor, que la cultura no es solo para entendidos, sino para todos los que al menos una vez en la vida nos preguntamos por qué las cosas son como son. Y cuando la radio se apaga y la noche avanza, queda su voz flotando en el aire, como una especie de consuelo. Porque Dolina nos enseñó que aunque la vida sea una suma de derrotas, siempre hay una guitarra, hay un verso o una historia que pueden salvarnos por un rato. Eso es La venganza será terrible. Una trinchera de palabras contra la indiferencia, un recordatorio de que pensar, reírse y sentir siguen siendo actos profundamente humanos. Y por eso, cuando el mundo se calla, ahí está él, con su voz grave, su humor elegante y su nostalgia infinita, recordándonos que la venganza, la única posible, será siempre terrible, sí, pero también profundamente hermosa. Seguimos.